Qué padre, qué padre, qué padre. Qué padre ser padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Tantas bendiciones. Agradecemos al Señor ese honor, ese privilegio que nos concede y también pues todo lo que representa, ¿verdad? La guianza, la experiencia, las vivencias. Y en esta semana repasaba yo algo de lo que compartí en mayo para el Día de las Madres y de alguna manera en ese mensaje yo junté un poquito el papá y a la mamá y hablé de honrar. Y en esta semana, desde el principio de la semana, yo orando, Dios ponía en mi corazón el pasaje en Deuteronomio, donde el Señor da ciertos mandamientos y dice, estos mandamientos son para que tú puedas entrar y puedas vivir y puedas poseer lo que yo tengo para ti. O sea, yo tengo bendiciones para ti y para que tú puedas poseerlas, entres donde están, las poseas y las disfrutes. Entonces yo te voy a dar una serie de lineamientos y vemos en la palabra de Dios en Deuteronomio estos lineamientos y todos son para que te vaya bien, todos son para que tengas larga vida, todos son para que prosperes. Todo lo que vemos en la palabra de Dios cumple ese propósito de parte del Señor. Inmediatamente después de lo que dice en Deuteronomio 4, en el capítulo 5 de Deuteronomio vienen los 10 mandamientos. De hecho, en el 4 menciona los 10 mandamientos y luego los habla ya. Y de los 10 mandamientos nos habla del quinto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Pero en esta semana Dios puso en mi corazón el enfatizar básicamente la palabra honrar. Porque si nosotros entendemos la palabra honrar, la palabra honrar nos va a llevar a algo sobrenatural. Entender en esta semana para mí ha sido algo de revelación fresca y nueva, pero la palabra honrar, entender lo que es y que nosotros podamos entender la relación que tiene con la intervención divina y podamos entender la relación que tiene con nuestro bienestar y nuestra prosperidad. Ok, entonces la primera cosa que quiero mencionar es que en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 13 menciona de que el Señor en un cierto lugar dice que no hizo milagros a causa de la incredulidad de la gente. No hizo milagros a causa de la incredulidad de la gente. Pero si nosotros vemos exactamente en el pasado, el versículo anterior, el Señor dice, es que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces déjame platico el contexto para que podamos entender a lo que vamos. El Señor no hizo milagros. En donde había necesidad de milagros y de sanidades, el Señor no lo hizo. Y dice que no lo hizo porque previamente a esto, el Señor dice, es que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y nos vemos un poquito antes y nos damos cuenta que llega el Señor y viene de otra ciudad, viene de otro pueblo y llega al lugar y la gente en vez de reconocerlo y de honrarlo, lo empieza a menospreciar. Y empieza a decir, ¿que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no es este el hijo de María? Sus hermanos andan aquí corriendo junto con nosotros. Pues, ¿qué viene muy acá, muy, como dirían allá, muy brinca para atrás, ¿verdad? Entonces ellos no honran al Señor, no lo estiman, no lo reverencian, no lo aprecian. Y al no apreciarlo, tiene una relación directa con su fe y su disposición a recibir de Él. Porque la palabra de Dios dice que el que recibe profeta, recompensa de profeta recibe. Entonces, si la persona viene y dice, para mí este no es más que el hijo del carpintero y hermano de este y aquel, pues entonces no recibo lo que él es porque no lo honro. ¿Sí? No lo honro, entonces uno no recibe lo que tiene. Entonces hay una relación entre honrar al Señor, y ahorita vamos a ver más de esto, entre honrar y reverenciar y lo que recibimos de Él. En otra ocasión llega un centurión romano, un soldado romano, y le dice, Señor, te pido que
Fíjate que en mi casa tengo a un siervo que es como mi propia familia y está enfermo y yo quisiera que tú lo sanaras. El Señor inmediatamente dice, ¿sabes que yo voy a ir a tu casa? Y este hombre honra a Jesús diciendo, Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. O sea, tú eres el Todopoderoso. Yo no soy digno de esto. Señor, te voy a decir algo. Mira, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo debajo de mí hombres. Y si yo les digo ve, van. Y si le digo bien, ven, viene. Él estaba diciendo, Señor, yo entiendo esto de la autoridad y esto de la honra. Tú eres demasiado, tu honor es tan grande como para que vengas a mi casa. Pero Señor, tú di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dice, wow, ni en todo Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. O sea, una persona que honra, que reconoce el valor de Jesús, del Señor, reconoce, entonces tiene una relación para recibir de parte de Él, para recibir el milagro. Pero si yo vengo y digo, para mí es un gran hombre, es un gran pensador, un filósofo, pues una persona que trajo revolución en las ideas, bueno, pues hasta ahí recibo de Él. Pero si yo digo, no, Él es el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre y que me bendice y que me puede bendecir, entonces yo lo honro y se abre el corazón, amén. Se abre el corazón a los milagros. Entonces el honrar tiene una relación directa con lo que nosotros recibimos del Señor. Y es importante que entendamos cómo está nuestro corazón, que nuestros labios estén conectados al corazón cuando yo honro al Señor. Porque la Escritura dice que el Señor se da cuenta si yo estoy honrando al Señor y mi corazón está conectado o mi corazón no está conectado. De hecho, en una ocasión el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, el Señor se da cuenta si mi honra a Él está conectada a mi corazón o es solamente pues de labios, sin profundidad, sin raíces, ¿verdad? Entonces el Señor se da cuenta y nosotros empezamos a entender que la honra al Señor tiene una relación directa con lo que nosotros recibimos del Señor. La forma como yo reconozco, como yo adoro, como yo alabo, como yo lo veo a Él, tiene una relación directa con lo que yo recibo de Él. Y no es que Él no quiera operar en mi vida, es que yo mismo puedo crear una barrera que detiene lo que Dios me quiere dar. La Biblia dice, no es que el corazón, no es que el oído de Dios se haya grabado para oír, ni que su brazo se haya cortado para bendecir, pero vuestro pecado, dice, ha hecho división, ha hecho una barrera que impide que Dios haga llegar su bendición a nuestra vida. Entonces honrar es algo sobrenatural. Honrar es algo importantísimo. Cuando empieza el Señor y dice honra a tu padre y a tu madre, no es solamente esto, porque si vemos en la Biblia nos vamos a dar cuenta que está tremendo este tema. Esto de saber honrar a quien se debe honrar y saber a quién no se debe honrar y no honrarle es tan importante que nos pone en un nivel de bendición. Un nivel de bendición con respecto a Dios, un nivel de bendición en nuestra propia vida y en nuestras relaciones. La palabra de Dios dice que nosotros mismos somos honrados cuando nosotros buscamos sabiduría y la sabiduría nos honra a nosotros. La Biblia dice también que nosotros somos honrados, recibimos honra cuando somos sabios para recibir la corrección que alguien nos da. Cuando alguien nos dice, Joel, hiciste esto equivocado, o lo que estás haciendo está mal, o te voy a corregir en este concepto que tú tienes, y yo acepto la corrección, eso trae honra a mi vida. Podemos ver en la palabra de Dios, esto alguna vez lo prediqué, algo que Dios me mostraba, cómo en el caso de José, el hijo de Jacob, el así llamado soñador, fue el hombre de confianza, le llamaba yo en esa predicación, el hombre de confianza de su autoridad. Cuando estaba en la casa de su padre, él fue la persona de confianza, el que le dijo, papá, está pasando esto con mis hermanos, están haciendo esto mal. Fue el hombre de confianza. Cuando fue vendido a Potifar, fue el hombre de confianza de Potifar. Después, cuando él fue
y llevado a la cárcel por ser fiel, ¿verdad? Fue llevado a la cárcel, fue el hombre de confianza del carcelero. Y luego después llegó a ser el hombre de confianza de Faraón. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 15, versículo 18, dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. O sea que si Dios me ha puesto en este momento a ser empleado de alguien, yo debo de velar por sus intereses, porque velar por sus intereses trae honra para mi vida también. Es algo que Dios nos da principios para que nosotros desarrollemos en la vida. De hecho, la palabra nos enseña que de repente hay siervos que reciben más bendición que el mismo hijo, cuando el hijo es un rebelde y el siervo es una persona que honra a su patrón. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor que todas estas cosas son claves en nuestra vida. Yo decía, el tema para mí es honrar, entendiendo lo que es honrar y su relación con la intervención divina y la prosperidad. Entonces Dios quiere que yo entienda qué es honrar. Honrar es valorar a la persona con el valor que tiene, reconocer. Y aquí podemos ver que así como en Deuteronomio 5 o en Éxodo 20 nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, también vemos a lo largo de la palabra de Dios una serie de personas o de autoridades a quienes Dios quiere que nosotros honremos, a quien Dios quiere que nosotros presentemos este reconocimiento, vamos a decir así. En la palabra de Dios, en el último libro del Antiguo Testamento, Dios hace un reclamo al pueblo de Israel. Capítulo 1, versículo 6, Dios le dice: los hijos honran a su padre y los siervos a su señor. Dice: pero ustedes no me honran a mí. Son como mis hijos y yo soy señor de ustedes, pero ustedes no me honran. De hecho, ustedes traen una ofrenda que es la despreciada, o sea, de todas las ofrendas que pueden traer. O sea, uno muestra a Dios una honra, la honra que Dios quiere, y tenemos nosotros una forma de expresar. La honra es lo que yo veo, la dignidad que yo le confiero a la persona, en este caso a Dios. En otro caso a mi padre, a mi madre. En otro caso puede ser a mis autoridades en cualquier lugar, ¿verdad? Digamos civiles o lo que sea. Y uno presenta la honra de acuerdo a la dignidad. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios la importancia de entender todo esto. Yo repasando y pensando, y ahorita le voy a decir por qué, porque hay un pasaje que de repente no es fácil o sea, si uno toma una partecita y no todo el contexto, uno se puede perder, pero si uno ve el contexto, se aclaran muchísimas cosas. Es como cuando entiendes cuál es el algoritmo necesario para acomodar las piezas de un cubo de Rubik, y entendiéndolo es fácil. No lo entiendes, casi imposible que pueda uno resolverlo. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice a quién se debe honrar y a quién no se debe honrar. En el capítulo 15 de Salmos dice: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego dice: el que anda en integridad y hace justicia. Y luego en el versículo 4 dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Y empieza Dios a darnos unos principios y unos lineamientos de decir: a ver, un momentito, yo estoy caminando aquí en un ambiente y en una sociedad, y mientras yo camino me encuentro dos tipos de personas. Me encuentro personas que honran a Dios y me encuentro personas que no honran a Dios. Son personas viles, no honran a Dios. Y dice la palabra de Dios que en mi caminar, yo debo respetar a los que respetan a Dios. Debo honrar a los que honran a Dios, pero no debo honrar a los que no honran a Dios. Así dice la palabra del Señor. Y empieza uno a ver, porque de repente hay una lucha en las personas. En Romanos capítulo 13, nosotros encontramos que hay unos lineamientos, los cuales quiero mencionar un momento más. Unos lineamientos, 6 diría yo lineamientos, que tienen que sumarse
para yo poder decir, esta persona es una autoridad sobre mi vida a la cual yo debo de honrar, y honrar me va a traer bendición. Honrar a quien debo honrar me va a traer bendición. En la palabra del Señor, antes de entrar a este pasaje, pero como introducción, la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 3, dice, Sara honraba a Abraham. Dice, y ustedes, mujeres, hagan como ella, sean imitadoras de ella, honren a sus esposos. Inmediatamente en el siguiente versículo dice, igualmente ustedes, esposos, honren a sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Dios habla, y a mí me había dicho cuando yo era hijo, Joel, honra a tu padre y a tu madre. Pero yo crezco, yo me caso, y Dios me dice, Joel, honra a tu esposa. Y a mi esposa le dice, honra a tu esposo. Entonces empezamos a ver la gama de personas a las que Dios quiere que yo honre. Y entrando en esa relación, nuestra vida empieza a entrar como si liberara el poder milagroso y la intervención divina de Dios para nuestra vida. Y entramos en una vida de bienestar y de prosperidad, porque somos personas que no andamos buscando ser honrados, pero sabemos a quién honrar. Amén. Sabemos a quién honrar. Entonces, esposos, honren a las esposas. Esposas, honren a sus esposos. Y luego en 1 Timoteo 5:17, hablando de los ancianos espiritualmente, los líderes, las personas que han caminado adelante de nosotros y tienen una base de enseñanza de la palabra del Señor, y tienen una base para predicar, dice la Escritura en 1 Timoteo 5:17, de la iglesia, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Sean personas consideradas dignas de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y empieza Dios y me dice, Joel, yo te dije que aprendieras a honrar, porque a lo largo de tu vida es algo importante. Saber, yo soy una persona que honro, y a lo largo de la vida voy caminando y digo, ¿a quién debo honrar? ¿A quién debo honrar? ¿Y cómo debo honrar a esa persona? Porque en la vida tiene una trascendencia de beneficio para mí si lo hago correctamente, o de perjuicio si lo hago incorrectamente. Y Dios quiere arrancar un espíritu de rebeldía, un espíritu de soberbia, en lo que uno puede decir, yo no honro a nadie porque yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Pero no es eso. Si uno quiere caminar en la vida, uno tiene que entender. Entonces honramos en la familia, honramos a las personas que nos liderean espiritualmente, que nos enseñan, que son nuestra autoridad. Y sabemos nosotros que podemos honrar de pensamiento, de palabra y de acción. El Señor en una ocasión hace un milagro. Bueno, antes de hacer el milagro, primero le dice a la persona, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dice tus pecados te son perdonados, dice la palabra de Dios que las personas que estaban ahí pensaron, cavilaron, dice la Escritura, cavilaron, pensaron y dijeron, pues ¿quién se cree este, hermano? Si nomás Dios puede perdonar pecados. El Señor voltea y los ve sabiendo lo que pensaban, y les dijo, bueno, pues para que se den cuenta, ¿ustedes qué creen que es más fácil, perdonar pecados o sanar a una persona? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. ¿Sí? O sea, es lo que quiere el Señor. El Señor lo que desea es que nosotros nos demos cuenta quién es Él, y que Dios ve nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nuestros pensamientos honran o deshonran. No es solamente las palabras. Qué bueno que podemos detener, pero aún en los pensamientos es importante que nosotros honremos a quien tenemos que honrar. No puedo honrar a mis padres de palabra y deshonrarlos de pensamiento, o a mi esposa de palabra y no de pensamiento, o a las personas que me lideran. No. La Escritura dice que el Señor todo lo conoce y todo lo sabe, y de hecho se da cuenta si mis palabras están conectadas
a mi corazón. Amén. Nosotros podemos ver que uno pues obviamente honra de palabra. Ya lo mencioné yo cuando el centurión romano le dice: Señor, no soy digno, ¿verdad? Estaba honrando al Señor. O cuando aquella mujer busca por toda la casa, ¿verdad? Y encuentra el mejor perfume y vierte a los pies del Señor. Lo que estaba haciendo es honrarlo, honrar al Señor. Cuando yo vengo de la palabra de Dios, hay algo, porque en la Biblia, en Romanos capítulo 13, menciona acerca de las autoridades superiores. Y la verdad es que uno tiene que considerar a qué se refiere con estas autoridades superiores, porque cuando uno no estudia el contexto, uno puede pensar que todas las personas que están en un puesto de autoridad son autoridades superiores. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, yo me encuentro que no es así. No todas las personas que están en un puesto de autoridad son autoridades superiores. Y esto, después de 40 y tantos años, puedo tener el entendimiento y ustedes lo van a ver. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo le digo a una persona, todas las autoridades son puestas por Dios, y la persona piensa en autoridades políticas, puede decir: o sea que Dios puso a Hitler para que nos matara, o sea que Dios puso a Pinochet, o sea que Dios puso a... Y empieza uno a tener dudas. Oye, espérame, entonces ¿cuál es el plan de Dios? O sea, esas son las autoridades. También están incluidas esas autoridades dentro de las autoridades que Dios quiere que yo me someta. Yo que soy de Nicaragua, o yo que soy de Alemania, o yo que soy de Argentina. ¿O a qué se refiere Dios? Son todas las autoridades que están en nuestro país, autoridades a las que debemos de someternos. ¿O cómo se explica esto? Bueno, llevo más o menos unas 40 horas pensando, quizá más, pensando, orando y pidiéndole a Dios que me revele. Y voy a leer primero el pasaje y ahorita veamos lo que vamos a aprender, porque honrar a quien se debe honrar nos trae bendición, y no honrar a quien no se debe honrar nos trae bendición también. Ok, dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ya le da un adjetivo ahí. No es a cualquier autoridad, es a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Voy a explicar todo esto. Muchos cristianos lo que ven aquí es, pues cualquiera, el que ganó en las elecciones es puesto por Dios, es la autoridad a la que yo me tengo que someter. Y me encuentro cada pelafustán que yo digo: wow, ¿qué pasó aquí? Entonces yo tengo que entender lo que la palabra de Dios me dice, cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad de esa persona para poder entender esta situación. Me voy a regresar para explicar algo a lo que decía del centurión romano. El centurión romano le dice al Señor Jesús: Señor, quiero decirte que yo soy un hombre bajo autoridad. Yo estoy
bajo autoridad y tengo debajo de mi autoridad hombres a quienes yo digo ve y van y ven y vienen. Aquí hay una clave que es bien importante, porque yo quiero que ustedes se imaginen que este centurión un día dice, a él lo pusieron, ¿verdad? Por la autoridad superior lo puso y dijo, tú vas a ser centurión y vas a tener todos estos hombres debajo de tu autoridad. Pero este hombre un día dice, wow, yo soy tremendo. Yo hablo y todos estos se me cuadran y me obedecen. Yo la verdad no necesito estar debajo de Roma. Yo no necesito estar bajo la autoridad. Yo tengo mucho poder. Yo voy a hacer mi propio ejército chiquito aquí y ellos que me tributen a mí, yo lo voy a hacer. En el momento que esta persona no queda debajo de su autoridad, pierde la autoridad. ¿Queda claro? En el momento que la persona dice yo ya no acepto la autoridad superior sobre mí, queda fuera y ya no tiene autoridad. Una persona tiene autoridad por la persona que lo respalda. En la palabra de Dios dice que las personas que tienen autoridad son las que están sometidas a Dios. Amén. Es una persona que dice Dios es mi autoridad. En el momento que cualquier persona, no importa qué puesto haya ganado democráticamente, en el momento que la persona dice yo no estoy debajo de la autoridad de Dios, deja de ser autoridad sobre nosotros. Es tremendo. Es muy tremendo. El momento que las personas empiezan, y vamos a ver 6 características que estas personas tienen que sumar para que uno pueda decir, este es alguien a quien yo honro. Y digo esto porque dentro de nuestro gobierno hay personas que quieren hacer leyes que están completamente opuestas a la voluntad de Dios. Y eso implica que no son gente que nosotros debemos de honrar. Hay gente que solo porque tiene el puesto, no, es que son nuestras autoridades, pues serán las tuyas, porque mías no son. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y aquí yo no sé hasta dónde se va a trascender esta grabación, porque puede traer persecución, pero de eso se trata. Se trata realmente de que nosotros digamos, o yo acepto la palabra de Dios y acepto la autoridad de Dios, o mejor me acomodo a la situación que sea. Dios quiere bendecirnos y Dios nos fortalece. Encuentro 6 rasgos que determinan quién es verdaderamente autoridad. Esto cae por todos lados. Número 1, es una persona establecida por Dios. La persona ganó, está bien, a lo mejor yo creo que Dios permitió que esta persona quedara en ese puesto de autoridad. Pero número 2, dice aquí que esta persona, aparte de ser establecida por Dios, porque puedo pensar que hay personas que ganaron, como dijo aquel, bueno, salieron pero no ganaron. O sea, hubo una tranza, hubo un robo. Sabemos que en nuestro país y en muchos países, en el movimiento político, no sale el que gana siempre. Y si no, pregúntenselo a nuestro presidente. Se dice que hace tantos años él literalmente ganó las elecciones y no se las dieron. No había todavía el poder político. Entonces no todo el que sale gana, no todo el que queda en el puesto ganó realmente. Entonces aquí nosotros vemos, número 1, que es una persona que es establecida por Dios. Es una persona que dijo, Dios, aquí estoy, Señor, yo quiero ser una autoridad respaldada por ti. Número 2, dice que es para infundir temor al malo. Esta autoridad superior, una segunda característica que tiene es que es una persona que debe de infundirle temor al malo. No sé cuántos de aquí han visto novelas que uno se queda impresionado, que son medio documentales, que uno dice, wow, estas autoridades están coaludidos con los malos. O sea, ya no sé si decirle a esta autoridad, oye, esta persona me anda atacando porque no sé si está recibiendo dinero del otro. O sea, aquí dice un segundo rasgo, es una autoridad si es una persona que ante el malo le tiene temor, produce temor al malo. Eso dice la palabra de Dios. Segunda característica. Tercera característica, tiene que ser una persona que alaba al que hace lo bueno. Tú haces lo bueno y la persona dice, te felicito. Adelante, qué bueno lo que estás haciendo. Estás haciendo un centro de rehabilitación, te felicito. Estás ayudando al pobre, al huérfano y a la viuda, te felicito. Estás estudiando, te felicito.
es la gente que alaba al que hace lo bueno. Y de repente te encuentras autoridades que más bien alaba al que hace lo malo en muchas áreas de la vida. Pero aquí dice que si es una autoridad a la que le debo honra, es una persona que es establecida por Dios para infundir temor al malo y que alaba al que hace lo bueno. Es una autoridad que ve a las personas y dice: maestros, quiero felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo. Ingenieros, los quiero felicitar, al que está haciendo lo bueno. No está felicitando al que hace lo malo, no está felicitando al que está pecando, al que está metiendo cáncer en las sociedades, sino por el contrario, aquella persona que hace lo correcto. Número 4, la Biblia dice que es servidor de Dios para nuestro bien. Esto es importantísimo. Es una autoridad. ¿Quién es nuestro bien? Cuando escribe el apóstol Pablo, está hablando de las personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que le dicen al Padre, Padre, ¿verdad? Que alaban, que son parte del reino y que aparte son la familia del Señor y que están para predicar el evangelio, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir que estas autoridades superiores a las que yo les debo honra son personas que no solamente están establecidas por Dios para infundir temor al malo, que alaban al que hace lo bueno, sino están sirviendo a Dios para bien de nosotros. Lo que hacen, las leyes que establecen, los procedimientos, las inversiones, son para el bien de la gente buena, vamos a decirlo así, ¿ok? No es para robar, no es para sobornar, no es para pagar puestos, es para el bien. Tiene que ser gente que es para lo que yo estoy haciendo, que es predicando el evangelio de Jesucristo y queriendo que las vidas sean transformadas por el poder del Espíritu de Dios y de su palabra. Que estas personas digan: lo que hacen ustedes, eso yo lo respaldo. Amén. Es la cuarta cosa: son servidores de Dios para nuestro bien. Si no están sirviendo a Dios y no están actuando para nuestro bien, dejaron de ser autoridad superior. Número 5, castiga al malo. Castiga al malo, porque de repente por sobornos o por lo que sea se hacen de la vista gorda y no castigan al malo. Aún policías dicen: pero ¿para qué voy a atrapar a esta persona que se metió dentro de una casa si a las 24 horas lo van a dejar salir? No lo castigan y se va a burlar de mí como autoridad. Entonces castiga al malo. Y número 6, atienden continuamente el servir a Dios. No es yo serví a Dios y ya no lo hago, sino continuamente están sirviendo a Dios. Entonces yo vengo en la palabra de Dios y leo y dice: estas son las autoridades superiores a las que tú debes honrar, Joel. Amén. Estas son las autoridades superiores a las que debemos honra. Págale honra. Estas son las autoridades. Son maestros, son trabajadores, son personas de todos los niveles que de alguna manera están funcionando en estos. Gente que estamos aquí, gente que está en otras partes, está dentro de estas características. Tu propia vida puede ser una persona que es como una autoridad superior. ¿Quién dice amén? Así es, ¿no? Entonces dices tú: esta persona Dios la puso para que me enseñara, para que me guiara. Alaba lo bueno, castiga lo malo. Esta persona, este es mi líder, este es mi maestro, este es mi coach, este es mi pastor o este es mi jefe, lo que sea. Son autoridades superiores. Dios dice: honra a esa persona. Honra a esa persona. Vela por los intereses de esa persona y tú recibirás honra. Tú recibirás honra. Y yo veo todo esto y bueno, buscando qué es lo que otra gente ha investigado, me encontré un programa de radio, no sé si es de Chile o de Perú, y hacen como una pequeña novela. Y en esta pequeña novela está el locutor, digamos, el que tiene a dos entrevistados. Pero resulta que uno de los entrevistados es Pablo y la otra entrevistada es María Magdalena. Y los confronta
el uno al otro, porque supuestamente lo que Pablo había dicho en este pasaje es: cualquier persona que esté en cualquier puesto, sométete a ella, en cualquier puesto de autoridad. Entonces ellos empiezan a crear un drama en base a esto. Yo dije, lo que pasa es que estos cuates están haciendo un programa sin haber leído el contexto. Es como si Pablo hubiera dicho, no importa quién sea, sométete a él. Pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, tiene que tener estas características. Una persona establecida por Dios para infundir temor al malo, que alaba al que hace lo bueno, que es servidor de Dios para nuestro bien, que castiga al que hace lo malo y que atiende continuamente el servir a Dios. Dios nos lleva de la mano porque Él desea que realmente nosotros entendamos lo que Él quiere hacer. Esto es tan profundo y tan serio que una vez en la palabra de Dios dice que la mamá y los hermanos de Jesús vinieron por Jesús porque decían, venimos a llevárnoslo porque está fuera de sí. ¿Entienden lo que dice? Decían, Jesús, mi hijo, mi hermano, está fuera de sí y venimos a llevárnoslo. El Señor está hablando con unas personas y uno le dice, Señor, tu mamá y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. El Señor lo ve y le dice, mi mamá y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de Dios. Está tremendo. Está tremendo. Esto nos lleva a un nivel de entendimiento, de compromiso que yo veía en el corazón de mi suegrita. Nadie por encima de Dios. Nadie por encima de Dios. Ni mi mamá, ni mis hermanos. Todos los que están bajo la voluntad de Dios son mi autoridad. Los que están debajo en la línea de Dios. Yo creo que al paso del tiempo ellos se dieron cuenta, porque aún algunos de ellos vinieron a ser discípulos del Señor, ya entendiendo quién era. Es la revelación que tuvo Juan el Bautista cuando dice, yo no le conocía. Porque él, lo que él conocía de Jesús no era Jesús. Ese niño que jugaba con él no era Jesús. Cuando después lo entiende y dice, ahora me doy cuenta que yo ni encorvado soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando llegamos a entender y a honrar a quien merece honra. Y el Señor dice, paga tributo a quien debes, paga impuesto a quien debes y págale honra a quien le debes. No a quien no debes, a quien le debes pagar honra. El Señor nos quiere llevar a una vida de no ser personas oprimidas por la ignorancia, sino liberados por la verdad y por el conocimiento. Amén. Liberados por la verdad. Voy a mencionar, no sé si esto les parezca un poco extraño, pero yo creo que mi hermano que hace un par de semanas predicó aquí es una persona que ama al Señor, pero también creo que tiene errores doctrinales. Creo que es una persona que en lo que compartió del baile y todo esto es porque no leyó el contexto. Cuando leemos que dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile y vemos el contexto, nos damos cuenta que no se refiere con la banda Limón. Se refiere a alabar y bendecir al Señor. O sea, estar gozoso y alegre delante de Él. Nos damos cuenta que el rey David, por ejemplo, cuando trajeron el arca del pacto a la presencia del Señor, él danzaba y la esposa desde la ventana lo vio y dijo, wow, como una de las personas más humildes y más ignorantes, ahí andas bailando tú siendo el rey. Y es larga la historia lo que viene ahí, pero lo que queremos decir es que de repente uno tiene que entender que no todo lo que brilla es oro. Como decía mi mamá, no todo el que chifla es arriero. Tenemos que venir a la palabra del Señor. Tenemos que venir y decir, Señor, hazme entender. Tu palabra es lámpara a mis pies, tu palabra es lumbrera a mi camino. Yo creo que de repente uno puede hacer un show. Estaba viendo exactamente el mismo mensaje, fue el que dio en otra congregación.
el mismo chiste del café, que sin café es imposible agradar a Dios. Yo digo, no puede ser esto. El respeto a la gente tiene que ser: Señor, ¿cuál es tu revelación y tu palabra para este momento, para esta congregación? Esa es mi convicción. Entonces yo creo que es hermano, un muchacho que ama al Señor, ¿verdad? Yo soy 10 años más grande que su papá, así que puede decir que este muchacho, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y oramos, le decimos: Señor, revélame tu palabra. No permitas que me equivoque, Señor. Es una responsabilidad lo que yo voy a enseñar, así sea una persona a la que le vas a hablar o sean 50,000 personas. Pero es una responsabilidad delante del Señor venir al corazón de Dios y decir: Dios, revélame lo que está en tu corazón. Amén. Revélame lo que está en tu corazón. Gloria al Señor. Los que estamos aquí porque honramos a Dios. Cierto, yo estoy convencido de eso. Tú estás aquí y yo estoy aquí porque honramos a Dios. Cada día Él nos enseña, cada día Él nos revela, Él nos hace entender más cosas. Pero nuestro corazón es ese: decirle: Dios, enséñame a honrar. ¿A quién debo de honrar? Pero sobre todo, Señor, no tengo la más mínima duda que tú eres a quien yo honro para tu gloria y para tu honra. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Pon tu mano en tu corazón y delante de Él mírate postrado diciendo: Padre, el día de hoy yo quiero honrarte, Señor, de todo mi corazón. Lo he hecho, lo quiero hacer hoy, lo quiero hacer siempre, Señor. Tú me enseñas, Señor, a honrar, Señor, a ser una persona que honra, oh Dios, a quien debo de honrar. No ser una persona servil, no ser una persona oprimida, no ser una persona ignorante, Señor. Pero ser una persona humilde, Padre, una persona que alabe y glorifique tu nombre. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Anhelamos, Dios, exaltar y bendecir y glorificar tu nombre. Ser cobijados por ti, ser envueltos, Señor, en tus brazos, en tu amor, en tu misericordia. El día de hoy, Dios, te damos gracias porque tú honras a los que te honran y nosotros te honramos, te alabamos y te bendecimos. Que sean abiertos los cielos, Señor, que sea liberada, Señor y Dios, tu poder milagroso para sanar, para liberar, para restaurar. Gracias por la riqueza que tenemos en un padre, en una madre. Gracias por la riqueza que tenemos en un maestro, en una autoridad superior. Gracias por la riqueza que tenemos en una persona que camina delante de nosotros y conoce tu palabra y nos muestra el camino con tu palabra. Señor, te damos la gloria, te damos la honra y te adoramos por tantas bendiciones. Bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros padres, bendecimos a nuestros padres. En el nombre santo, santo, santo de Jesús. Amén, amén y amén. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Dios. Toma un momento para darle gracias a Dios por tu papá, por tu mamá, por las personas que son bendición y cobertura sobre tu vida. Gracias, Señor. Gracias.
triunfas sobre el juicio. Gracias, Señor. Más grande que el pecado, tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón. Tu corazón. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, Señor. Tu amor no tiene fin. Aleluya. Tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón. Tu triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, me lleva a arrepentirme, a tu corazón. Tu anhelo, Dios, Te anhelamos, Señor. solo a Cristo yo me Gracias, gracias. doy. Te exaltamos, Señor. Todo se lo entrego a Él, Gracias. para siempre en Él Amén. confío. A su lado viviré. Todo siempre en todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío. A su lado viviré. Amén. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu luz ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque te has propuesto bendecirnos y nos das la clave, Señor, para liberar
tu intervención divina sobre nuestras vidas. Honrarte, reconocerte, confiar en ti, Señor. Saber que tú eres el Todopoderoso, el Todo Amoroso, el Dios que quiere y puede. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Tu corazón. Corazón, Dios. Aleluya. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin. Tu bondad, Dios, me lleva Lleva a arrepentirme. a tu corazón, A tu corazón, a tu corazón, tu corazón. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande Más grande que el Aleluya. tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva Gracias, Señor. a sentirme. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Da un aplauso al Señor. Tú eres nuestro Padre. Eres nuestro Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a los papás que si hoy toman café, ni le meneen. Le digan al que está a su lado, meléale, por favor, porque es Día del Padre. ¿Ok? Un fuerte abrazo, bendiciones a todos.